Capítulo 3, Apóstol de Dios, parte 2. Lo primero que hizo Hajime una vez que tuvo las manos libres fue sacar a Sklagen y atacar a Noint. Las chispas bajaron a lo largo del cañón mientras Hajime aceleraba la bala. Salió disparada más rápido de lo que el ojo podía seguir, dejando una raya roja a su paso. Sklagen poseía suficiente poder de fuego para atravesar incluso el aliento de Tío. Las alas de Noint no podrían desintegrar sus balas fácilmente. Ella parecía haberse dado cuenta de eso también, y eligió esquivar en lugar de bloquear. Volando por debajo de la bala, Noint atacó a Hajime. Sin embargo, Hajime estaba preparado para ella. Sus crossbits la interceptaron y dispararon balas explosivas a quemarropa. No se dio cuenta de que no sería capaz de envolverse en sus alas a tiempo, así que cortó las balas con su espada. Corta las balas como un cuchillo a través de la mantequilla caliente, cortando en dos las balas de Hajime. Aunque la espada de Noint disolvió parte del maná almacenado en las balas de Hajime, no pudo negar completamente las ondas de choque. Impulsos de maná atacaron a Noint por todos lados, ralentizando sus movimientos durante una fracción de segundo. Hajime aprovechó esa apertura y se apresuró a entrar. Saltó de su plataforma en el aire y transfirió todo su impulso a su brazo izquierdo. Al mismo tiempo, activó brazos de acero, junto con el vibrador oscilante en su extremidad protésica. También disparó otra escopeta desde su codo para acelerar aún más su golpe. Noint se apresuró a levantar su segunda espada ante ella para bloquear. Apenas se la levantó a tiempo. El puño de Hajime se estrelló contra ella un segundo después. Hubo un ensordecedor choque de metal contra metal. Aunque ella bloqueó el golpe, la fuerza del golpe de Hajime hizo volar a Noint. Hajime sabía que no podía darle tiempo para descansar. Y así, desenfundó a Daanar y Tsilag y le disparó un ataque consecutivo. Hubo dos fuertes explosiones cuando dos rayas rojas dispararon hacia Noint. Aunque Noint solo vio dos rayas, 12 balas estrellaron contra las espadas que ella había sostenido para proteger sus signos vitales. Hajime había disparado tan rápido y con tanta precisión que cada bala había seguido exactamente el mismo camino casi al mismo tiempo, por lo que al principio parecía que solo eran dos disparos. Por primera vez, el rostro hermoso del supuestamente invencible ángel se retorcía de dolor. Sus espadas gemelas se agrietaron cuando se llevaron el peso de las balas. Hajime estaba asombrado de que no se hubieran roto. No muchas cosas podían recibir un puñetazo con toda su potencia junto con un aluvión de cañones de riel sin romperse. Noint navegó por el aire y se estrelló contra otro edificio de la Santa Iglesia, pulverizándolo. Negándose a ceder, Hajime sacó a Orkan de su tesoro oculto, y también le disparó una lluvia de misiles. Seguían una nube de chispas mientras volaban por el edificio, destruyendo lo poco que quedaba de sus muros. Los cohetes explotaron, desatando su carga útil de alquitrán sobrecalentado. El alquitrán se encendió instantáneamente, cubriendo el edificio con llamas pegajosas de 3000 grados. Hajime vio cómo las llamas teñían de rojo el cielo mientras preparaba su siguiente ataque. Recargó a Orkan con misiles de su tesoro oculto, y apuntó a los escombros ardientes de lo que había sido una iglesia. Sin embargo, justo antes de disparar, notó que su presa ya no estaba allí. ¿Abajo, Hajime miró hacia abajo a tiempo para ver cómo el suelo bajo él hacía erupción. Noint apareció desde dentro, agitando sus alas para acercarse a Hajime. Parecía que había escapado de sus cohetes haciendo un túnel en la ladera de la montaña. Luego, extendió sus alas y disparó otra descarga de plumas de plata a Hajime. Se balanceó de lado a lado, como una hoja soplada por el viento, tejiéndose entre la tormenta de plumas. Mientras Noint avanzaba, se inclinó hacia abajo con sus espadas gemelas. Hajime dio una voltereta en el aire, esquivando el camino. Al mismo tiempo, le disparó los misiles de Orkan. Noint ya había probado su poder una vez, por lo que no estaba muy deseosa de hacerlo de nuevo. Ella aplanó sus alas y avanzó como un meteoro plateado, superando a los misiles que la perseguían. Noint continuó disparando plumas detrás de ella mientras se retiraba, mientras le bombardeaba con magia de los cientos de círculos mágicos que había creado. Magia y misiles chocaron, aniquilándose unos a otros en una magnífica explosión. Hajime dejó caer a Orkan de nuevo en su tesoro oculto, y desenvainó sus dos revólveres. Derribó el resto de los hechizos que venían a por él, destrozando el núcleo de cada hechizo. Durante unos segundos, hubo silencio mientras Hajime y Noint se miraban fijamente. Oye, ¿estás seguro de que deberías estar perdiendo el tiempo conmigo? ¿Qué quieres decir? No hay manera de que alguien de la Santa Iglesia no sepa de la invasión que está ocurriendo en la capital. Hasta ahora habían estado peleando sin parar, así que Hajime no había tenido oportunidad de hablar. Pero como finalmente hubo una pausa en las hostilidades,
pensó que debía preguntar. Estoy hablando de lo que está pasando abajo. Si las cosas siguen así, el reino caerá. Y una vez que eso suceda, sabes que la montaña divina será la siguiente. ¿No deberías impedir que los demonios se apoderen de tu ciudad en vez de pelear aquí? Hajime había pensado que era una pregunta perfectamente lógica, pero Noint le miró como si hubiese dicho algo ridículo. Si eso sucede, simplemente significa que así es como esta era está destinada a terminar. Eso es todo, ¿eh? Así que al final, Eid no ve a la gente como algo más que juguetes. Esta vez se puso de su lado, pero en la próxima era tal vez se ponga del lado de alguien más. Así que el dios que los demonios adoran es uno de los lacayos de Eid o algo así. ¿O es solo el mismo tipo disfrazado? Y si lo está, me preguntaba si los liberadores habían estado diciendo la verdad. Si me preguntan, ambos son muy sospechosos. Las cejas de Noin se movieron. Parecía que no le gustaba que la llamaran sospechosa, pero, a pesar de su obvio disgusto, Hajime simplemente le sonrió y continuó. Hey, si realmente crees que soy una molestia, envíame de vuelta a mi propio mundo. Si el reino cae, el resto de los héroes habrán demostrado que no eran peones muy útiles, así que también puedes enviarlos de vuelta. Me niego, irregular. ¿Te importaría decirme por qué? Porque mi amo desea sus muertes. Especialmente la tuya. Sobreviviste a privaciones que habrían quebrantado a la gente normal, obtenido un poder inimaginable y encontrado a compañeras de confianza para ayudarte en tu viaje. Ahora, todo lo que te queda es que caigas antes de alcanzar tu meta, porque ese es el tipo de destino que mi amo desea para ti. Así que les pido amablemente que mueran en un fuego de agonía, sufrimiento y desesperación. Después de todo, eso es lo que más agradará a mi amo. El héroe y sus amigos, por otro lado, parecen estar tramando algo que mi amo encuentra interesante, así que se conforma con dejarlos solos. Mientras los sigan entreteniendo, no los sacará del tablero. Hajime había esperado esa respuesta, por lo que no estaba terriblemente sorprendido. Se encogió de hombros y pensó en lo que había dicho Milady Reisen. Tienes razón, los dioses realmente son unos pequeños bastardos conspiradores. Pero hubo una cosa que no dijo que quedó en la mente de Hajime. Dijiste que los otros están tramando algo. Como estás a punto de morir, no hay necesidad de que lo sepas. En ese momento, Noin desató otro aluvión de plumas y magia, poniendo fin a su conversación. Su asalto fue mucho más feroz que antes. Sus plumas eran tan rápidas como las balas de Hajime, y los hechizos que estaba lanzando eran todos de alto nivel. Una aura plateada cubría el cuerpo de Noint, y parecía crecer en tamaño. Se parecía a Hajime o Koki cuando usaban romper el límite. Hajime miró hacia abajo el torrente de magia y plumas, con Metzeley en su mano derecha y Schlagen en su mano izquierda. Abatió los ataques de Noint con Metzeley, la ametralladora que disparaba 12.000 balas por minuto. Al mismo tiempo, atacó a Noint con Schlagen, pero reaccionó mucho más rápida que antes. El instante antes de que la bala de Hajime la golpease, su figura se volvió borrosa, desapareció, y reapareció a unos metros de distancia. Luego atacó a Hajime, justo a través de la lluvia de balas. Honestamente, se movió tan rápido que dejó imágenes después de su estela. Hajime rastreó sus movimientos con clarividencia, e intentó interceptarla con sus crossbeats. Sin embargo, sus balas explosivas solo golpeaban aire cuando pasaban a través de sus imágenes posteriores. Un segundo más tarde, Noint apareció detrás de él, aún siguiendo las imágenes posteriores a su estela. Luego, giró como un trompo, moviendo sus espadas gemelas hacia Hajime. TCH. Noin se movió tan rápido que ni siquiera Riftwalk había permitido que Hajime siguiese el ritmo de sus movimientos. Hajime consiguió apartarse a tiempo, pero sus espadas pasaron a través de Schlagen, cortándolo limpiamente por la mitad. Eso hizo que la energía de su descarga de campo eléctrico y una enorme explosión floreció entre los dos. La explosión hizo que Noin dudara un segundo, permitiendo a Hajime montar un contraataque. Rayas carmesíes de maná se envolvieron alrededor de su cuerpo. Había activado romper el límite. Entonces, corrió hacia adelante al mismo tiempo que Noint. Ya no tenía en su poder a Metzeley, sino a Daanar y Slag. Los dos comenzaron a intercambiar golpes a quemarropa. Hajime se giró hacia un lado para evitar el giro de Noint hacia abajo. Antes de que pasase la primera espada, su segunda espada entró por el costado. Aún así, se las arregló para meter a Slag por debajo y disparó hacia arriba, apartando su espada del camino. Al mismo tiempo, disparó a Daanar directamente a su corazón. Nada se apartó del camino, y la bala de Hajime pasó inofensivamente a través de una imagen posterior.
Cortó diagonalmente hacia arriba con su primera espada al hacerlo. Hajime mejoró, Slag, con piel de diamante, y fortalecimiento enfocado. Endureció solo la parte del cañón que usó para bloquear la espada de Noint, permitiéndole multiplicar los efectos de la habilidad. Debido a eso, la espada de Noint golpeó a Slag, pero no la rompió. Bloqueó la segunda espada de Noint con el cañón de Daanar, y disparó justo cuando la espada hizo contacto. La bala golpeó la hoja fuera del camino. Hajime y Noint continuaron bailando uno alrededor del otro, esquivando e intercambiando golpes. Lucharon hasta el límite de sus capacidades, cada uno tratando de dar un golpe decisivo. Su concentración era tan absoluta que ambos se olvidaron de respirar, de parpadear. Los dos se gritaron el uno al otro mientras volvían a atacar. Un solo error, un solo lapso de concentración significaba la muerte instantánea. Se movían tan rápido que no había tiempo para pensar. Simplemente se movían por instinto, confiando en sus habilidades, experiencia y reflejos para llevarlos a cabo. Rayas de luz plateada y carmesí salpicaban el cielo mientras las espadas de Noint y las armas de Hajime chocaban una y otra vez. La tormenta de golpes desató pulsos de energía como una llamarada solar. Los dos continuaron acelerando, cada uno tratando de ganar una ventaja sobre el otro. Al poco tiempo, ambos estaban empapados en sangre, cubiertos de una docena de pequeñas heridas. Hajime tenía cortes superficiales por todo su cuerpo, mientras que Noint tenía agujeros de bala por todas partes. Los dos eran iguales. Bueno, en ese mismo momento, de todos modos. Hajime sabía que cuanto más tiempo continuase esto, más difícil le resultaría. Se había dado cuenta de que, desde el comienzo de la pelea, las reservas de maná de Noint no habían disminuido en absoluto. Romper el límite de Hajime, por otro lado, tenía un límite de tiempo. Una vez que lo golpeaba, el hechizo era cancelado a la fuerza, y quedaba en un estado debilitado. Aunque las reservas de maná de Hajime eran enormes, no eran infinitas. Sin embargo, Noint parecía estar recibiendo maná ilimitado de alguna fuente desconocida. Ella podría mantener este estado indefinidamente. Hajime la examinó con su ojo de demonio, intentando encontrar lo que le proporcionaba tanto maná. Notó que un brillante cristal de maná estaba donde debería haber estado su corazón. Sabía que una lucha prolongada sería el final para él, así que apostó todo a un ataque de todo o nada. «Toma esto». Hajime sacó todos sus crossbits y disparó una lluvia de balas explosivas. Sabía que a esta distancia las ondas de choque le golpearían también, pero estaba preparado para eso. ¿Has perdido la cabeza? La sorpresa coloreó los ojos normalmente sin emoción de Noint. Las acciones de Hajime le parecieron suicidas. Docenas de balas explosivas salieron disparadas de los 6 crossbits de Hajime, envolviéndolos a ambos en un torbellino de ondas de choque. Noint se envolvió sus alas alrededor suyo, mientras Hajime activaba piel de diamante. Una inmensa flor carmesí floreció en el cielo. Docenas de ondas de choque golpearon sin piedad los cuerpos de Hajime y Noint. Perforaron la piel de diamante de Hajime, dañando severamente sus órganos internos. Respiró con dolor y tosió sangre. El ataque lo había dejado devastado. Noint, también, había sufrido mucho. Sus alas no habían podido protegerla completamente, así que tosió sangre, sus heridas de bala sangraban más que antes. Sus entrañas habían sido golpeadas con la misma fuerza. ¿Planeabas morir conmigo? Dame un respiro. ¿Quién querría hacer un doble suicidio contigo? Intenta decir eso de nuevo cuando seas al menos la mitad de la mujer que es mi novia. Hajime respiraba de cansancio, pero su tono era ligero, como si no estuviera preocupado en absoluto. Se burló de Noint. ¿Quién diablos desperdiciaría su vida tratando de matarte? Sacó otra arma de su tesoro oculto. Era lo suficientemente pequeño como para caber entre sus dedos, y se lo tiró a Noint como si estuviera tirando una carta. El objeto no hizo ruido mientras viajaba por el aire, y era apenas visible en el cielo nocturno, pero Noint lo golpeó casualmente con su espada. El objeto en forma de dona de 15 centímetros de ancho giró en la oscuridad. Se parecía a los chakrams que Hajime había visto en la tierra. ¿De verdad creías que algo así funcionaría? Finalmente te has quedado sin idea. Nadie había pensado que esta era simplemente la lucha final y fútil de alguien que ya había perdido, pero entonces Hajime sacó sus revólveres y empezó a dispararlos a sus costados. Aunque Noint estaba justo delante de él, las balas que disparó de repente aparecieron a su izquierda y derecha, todas apuntando a su cabeza. Instantáneamente levantó sus espadas a ambos lados, usándolas como escudos. 12 balas se estrellaron contra las espadas de Noint en un estallido de chispas. Como antes, todos se estrellaron contra el mismo punto. De alguna manera,
Las balas de Hajime fueron directamente a por Noint a pesar de que él las había disparado en una dirección completamente diferente. El secreto de su repentino cambio de dirección estaba en los chakrams que había lanzado antes. Habían sido encantados con ocultar presencia y garra vendaval, haciéndolos herramientas de asesinato muy útiles, pero eso no era todo lo que eran capaces de hacer. También los había encantado con magia espacial. Funcionaban como el mismo tipo de puerta Burr que él había hecho para matar al ángel de mar en las ruinas hundidas de Melusine. Si disparaba algo a través de uno de sus chakras, aparecería fuera del que estaba emparejado con él. Además, había hecho sus chakras de piedra de espíritu, para poder controlarlos libremente como sus crossbeats. Hajime había calculado todo, desde el tiempo de reacción de Noint, a su posición, a la dirección aproximada a la que golpearía sus chakrams. Y ahora, su aluvión de balas golpeó sus espadas exactamente donde él esperaba que lo hicieran. Crack. Crack. Las dos espadas de Noin se partieron por la mitad. ¿Qué? ¿Cómo? No debería haber sido tan poderoso. Se sorprendió mucho para alguien que dijo que no tiene emociones. Nadie lo había notado, pero Hajime había estado centrando sus ataques en cierto punto de sus espadas. Durante todo el combate cuerpo a cuerpo, se había asegurado de apuntar sus ataques a sus espadas. Precisamente porque sabía que sus habilidades eran casi iguales, intentó inclinar la balanza hacia las armas de ella. Hajime aprovechó la apertura que había creado y sacó más artefactos de su tesoro oculto, todos los cuales envió hacia Noint. Noint no pudo esquivar los 10 objetos que le había arrojado, así que intentó derribarlos con sus espadas destrozadas. Sin embargo, ese fue el peor movimiento que pudo haber hecho. Lo que Hajime le había tirado eran bolas de alambre que pesaban por el mineral de cada lado. Normalmente había que darles cuerda un poco antes de lanzarlos, pero como estos estaban hechos de piedra espiritual, Hajime podía controlar su vuelo directamente sin necesidad de la fuerza centrífuga extra. Y naturalmente, no eran bolas ordinarias. No puedo moverme. Las bolas se enrollaron alrededor de las espadas de Noint, sus brazos y sus piernas, y luego se detuvieron en su lugar. Las esferas unidas a los extremos de los alambres comenzaron a pulsar con energía. Como todo lo demás, habían sido mejorados con magia de creación. Los había encantado con magia espacial para que se fijaran en su lugar, lo que a su vez significaba que cualquier cosa que capturaran también quedaría atrapada. Por supuesto, como Noint podía desintegrar objetos, incluso algo tan abrumado como eso no sería suficiente para retenerla durante mucho tiempo. Además, era imposible sellar sus alas. Incluso si Hajime les hubiese atrapado con sus bolas, Noint podría hacerles desaparecer y reaparecer a voluntad. Con sus habilidades, ella podría ganar suficiente tiempo para hacer eso también. Aún así, todo lo que Hajime necesitaba era mantenerla en su sitio durante unos segundos. Eso fue suficiente tiempo para golpearla con su movimiento final. No iba a dejar que esta pelea continuara. Hajime sacó un enorme cañón de 2 metros de largo de su tesoro oculto. Era su pile búnker mejorado con caño riel. Las chispas corrían a lo largo del cañón mientras comenzaba a cargarse. Un agudo remolino mecánico hizo chirridos en las orejas de Hajime. Avanzó precipitadamente, con el cañón en la mano. NGH. No hay nada que la envuelva como un capullo. La luz que emanaba de ellos se intensificó, y ella brillaba como una segunda luna. Hajime chocó su pile búnker contra su hermosa barrera. Los 4 brazos se unieron a sus alas, fijando el cañón en su sitio. Habían sido encantados con la magia espacial, así que Noint no sería capaz de disolverlos fácilmente. La longitud del cañón estaba cubierta de chispas rojas. Parecía que el pile búnker estaba casi cargado. Veamos cómo bloqueas esta. Los labios de Hajime se retorcieron en una sonrisa salvaje, con muerte en sus ojos. Estaba envuelto en una cegadora aura carmesí, la luz de su romper el límite, eclipsando el brillo plateado de Noint. Una pequeña e invisible onda de choque corrió a lo largo de la boca del cañón mientras el pile búnker se disparaba hacia adelante. Hajime había añadido aún más características a su arma definitiva. Había encantado la estaca con una versión compactada de fisura de vacío. Las vibraciones del hechizo destrozaban las defensas de todo lo que tocaba la estaca. Además, la magia de la gravedad aumentaba el peso de la estaca a más de 20 toneladas cuando se disparaba. Hubo un estruendo cuando la energía cargada hizo descender la estaca. La atmósfera tembló al estrellarse contra las alas de Noint. Impulsada por la roca explosiva, el campo eléctrico de Hajime y la fuerza de su maná, la estaca giratoria de Asantium atravesó sus defensas, le destrozó las alas con facilidad, y le atravesó el corazón. La punta de la estaca pasó a través de su espalda donde sus alas brotaron, y siguió adelante. Voló hacia el horizonte como un meteorito, con chispas rojas detrás de él. Había un agujero enorme donde había estado su corazón de cristal,
la fuente de su maná. Como el campo eléctrico de Hajime había rodeado la estaca, había cauterizado la herida, por lo que no goteaba sangre del agujero. Los últimos restos de las alas de Noin se disiparon, dejándola más pequeña que antes. Incluso ahora, no había ni un rastro de emoción humana en sus ojos, aunque Hajime no pudo evitar sentir que había un indicio de reproche en su expresión. La luz dejó lentamente sus pupilas, y ella cayó sin vida a la ladera de la montaña. Su brillante figura plateada era fácil de ver en la oscura tierra que había debajo. Hajime lentamente se agachó hasta donde ella había aterrizado, y apuntó a Daanar, a su cabeza. Su ojo de demonio y su habilidad de sentir presencia le dijeron que ella estaba bien muerta, pero él no descansaría fácilmente hasta que le hubiera volado la cabeza. Se había convertido en un mal hábito suyo. Parece que irregular, era más de lo que podías manejar. Puso su dedo alrededor del gatillo. Sin embargo, antes de que pudiera tirar de él, fue interrumpido. ¡Boom! Por una explosión tan poderosa que sacudió toda la montaña. Hajime se giró para ver una gigantesca nube de hongos elevándose sobre el lugar donde había estado la catedral principal de la Santa Iglesia. De ninguna manera. Las murmuradas palabras de Hajime se desvanecieron en la noche. Miró fijamente, con la boca abierta, mientras la Santa Iglesia se desmoronaba. Solo había visto algo así en viejos documentales de guerra en la Tierra. En ese momento, recibió un mensaje telepático. Maestro, ¿estás bien? Oh, tío. Sí, me las arreglé para acabar con mi oponente, ya veo. Maravilloso. No esperaba menos de ti. Hemos terminado aquí también, ¿puedes reunirte con nosotros? No me importa, pero creo que acabo de presenciar algo increíble. ¿Podemos explicar eso? O mejor dicho, nosotros fuimos la causa de ello. ¿Qué? Por ahora, reunámonos. Lo tengo, funciona para mí. Hajime corrió hacia donde dijo tío que estaba. Aparentemente, ella sabía lo que había destruido completamente el templo principal de la Santa Iglesia y sus seguidores principales. Mientras volaba en el aire, vio a tío en su forma de dragón volando a corta distancia de la nube en forma de hongo. Cabalgando sobre su espalda estaba Aiko, que parecía estar aterrorizada por algo. ¿Qué hace Sensei aquí? En realidad, conociéndola, creo que puedo adivinarlo. Debe haberle pedido a tío que la dejara ayudar. Después de todo, ella nunca huiría mientras otros están peleando. Lo que más le interesaba a Hajime era porque Aiko estaba actuando como si acabara de hacer algo que se suponía que no debía hacer. Sensei, tío. Parece que las dos están bien. Gracias a Dios que estás bien, Nagumo-kun. Estaba muy preocupada, maestro. Por un momento pensé que estábamos perdidos, pero de alguna manera salimos con vida. Supongo que debería haber sabido que tu profesora sería tan peligrosa como tú. No esperaba que mi aliento se volviera tan poderoso con su ayuda. Debo decir que estoy impresionada. Hajime parpadeó, confundido. Entonces, con una mirada incrédula, se giró hacia Aiko. Sensei, ¿qué demonios has hecho? Baba. No es lo que piensas. No quería que terminara así. Es solo que la barrera del Papa era muy fuerte, así que... Pensé que si amplificaba la fuerza de la respiración de tío San, ella podría romperla. Aiko empezó a entrar en pánico una vez más, su alivio de ver a Hajime a salvo se olvidado. Aunque su explicación fue un poco desordenada, Hajime más o menos captó la esencia de lo que había pasado. Aiko había decidido ayudar a tío a luchar contra Ishitadori y los otros obispos para evitar que debilitaran a Hajime. Sin embargo, no tenía círculos mágicos a mano. Así que, a pesar de ser una maga sobresaliente, no había sido capaz de ofrecer ningún apoyo ofensivo. Por otra parte, la catedral principal había sido aparentemente un artefacto que desplegaba una barrera alrededor de sí misma. La barrera era bastante poderosa, y ni siquiera el aliento de tío podía romperla. A menos que Aiko hiciera algo, Ishitadori y los demás podrían lanzar su hechizo sin interrupción. Mientras tío había estado esquivando los ataques de los caballeros templarios, Aiko exprimió su cerebro sobre la mejor forma de neutralizar la barrera. Eventualmente, se dio cuenta de que su trabajo tenía la habilidad justa para esta situación. Estas eran sus estadísticas actuales en ese momento. Nombre: Aiko Atayama. Edad: 25. Nivel: 75. Trabajo: agricultor. Fuerza: 190. Vitalidad: 380. Defensa: 190. Agilidad: 310. Magia: 820. Defensa mágica: 280. Habilidades: manejo del terreno, restauración del terreno, restauración automática, cultivo a gran escala, escala mejorada, conversión de contaminación, fertilización mejorada, cría selectiva, apreciación de plantas, producción de fertilizantes,
lluvia fértil, cría mixta, autorrecolección, dominio de la fermentación, aceleración de la fermentación a gran escala, control de temperatura en áreas amplias, optimización de la temperatura. Aunque la montaña estaba hecha de roca, estaba habitada por gente. Eso significaba que había un montón de cosas por ahí para que Aiku fermentara. Aunque se trataba de tortus y no de tierra, la mayoría de los materiales orgánicos todavía emitían un gas similar al metano cuando fermentaban, así que fermentó todo lo que pudo, llenando la iglesia con un gas inflamable. Como la fermentación no era un hechizo ofensivo, la barrera de la catedral no la había bloqueado. Tenía que dejar pasar cosas como el gas y el aire, o la gente de adentro no podría sobrevivir después de todo. Tío también había usado la magia del viento para controlar la atmósfera a su alrededor, asegurándose de que el gas no se dispersara. Una vez que Aiko había creado suficiente gas inflamable, Tío había disparado su aliento hacia ella, esperando que la combinación fuese suficiente para destruir la barrera de la iglesia. Excepto que había hecho mucho más que destruir la barrera, así que eso fue lo que pasó, ciertamente. La explosión también nos dejó boquiabiertas. Realmente pensé que estaba a punto de morir. No solo destruyó la barrera, sino que se llevó a toda la iglesia con ella. Nunca he visto una forma tan extraña de luchar en mi vida. Tu profesora es alguien a quien hay que temer, maestro. Estoy impresionada por sus habilidades, ¿no es así? No pensé que la explosión sería tan grande. Solo quería asegurarme de que hubiera suficiente para destruir la barrera. ¿En serio? Espera. ¿Qué pasó con todos los obispos y caballeros? Aiku giró su mirada hacia la iglesia con pánico, como si acabara de acordarse de ellos. Hajime y Tío siguieron su mirada, examinando los escombros de la catedral. Bueno, probablemente también volaron por los aires. La catedral estaba tan demolida que nadie podía reconocer lo que había sido originalmente. No hay forma de que ninguno de ellos sobreviviera a eso. Ponen demasiada fe en su barrera. Estoy seguro de que no tenían medidas de contingencia por si alguna vez se destruía. Y sospecho que no podrían haber sobrevivido a una explosión como esa de frente, pero entonces... Quiero decir, estaba preparado para luchar, pero... Aiku palideció al darse cuenta de que era responsable de la muerte del líder de la Santa Iglesia. Había estado preparada para luchar, y quizás incluso para matar, pero no así. Se dobló y vomitó. Hajime se rascó la cabeza, sin saber qué decir. Se acercó y agarró las manos manchadas de vómito de Aiku. Si nada más, tal vez un poco de calor humano le haría bien. El calor de sus manos era lo único que evitaba que se hundiese en las profundidades de la desesperación. Olvidando por completo que aún eran profesora y alumno, Aiku se lanzó en brazos de Hajime y empezó a llorar a gritos. Mi pobre espalda, bueno, supongo que no es para tanto. Tío refunfuñó por el vómito en su espalda mientras empezaba a lanzar magia de restauración. Idealmente, a Tío le hubiera gustado dejar que Aiku se levantara sola. Tío era la que había disparado el aliento, así que no había necesidad de que Aiku se culpara. Pero no tuvieron tiempo para una larga discusión sobre esto, así que Tío se conformó con usar la magia de la restauración para estabilizar la cordura de Aiku. Con el espíritu algo recuperado, Aiku levantó la vista y miró a Hajime. Aunque su cara estaba cubierta de lágrimas, mocos y vómitos, a Hajime no parecía importarle demasiado. Casualmente sacó una toalla de su tesoro oculto, y le limpió la cara. Avergonzada, Aiku dejó que la limpiara dócilmente. ¿Te has calmado finalmente, sensei? Ese sí. Estoy bien ahora. Nagumo-kun. Aiku se sonrojó. Un leve indicio de anhelo entró en su voz cuando dijo el nombre de Hajime. Por la forma en que ella lo miraba, estaba claro que no era solo la vergüenza lo que la había hecho sonrojarse. Hasta ahora, Hajime solo había visto a Aiku como su profesora y nada más. Pero ahora que ella lo miraba así, él se vio forzado a considerar que ella podría estar enamorada de él. Estás bromeando, ¿verdad? Esto no está pasando realmente, ¿verdad? Hajime pensó con expresión rígida. Hajime rápidamente apartó la mirada, justo cuando Tío le avisó. Maestro. Hay alguien aquí. No se ven normales. ¿Qué? ¿Alguien logró sobrevivir a esa explosión? Hajime siguió la mirada de Tío, incrédulo. Entre las ruinas de la iglesia había un hombre calvo y blanco. Estaba mirando directamente a Hajime. Como dijo Tío, había algo raro en el hombre. Para empezar, era translúcido. Por otra parte, se balanceaba de un lado a otro como un tallo en la brisa. En el momento en que sintió la mirada de Hajime sobre él, el hombre se giró en silencio y flotó por la montaña de escombros. No parecía estar caminando, ni parecía afectado por la gravedad. Justo antes de desaparecer, se dio la vuelta y miró a Hajime una vez más. ¿Quiere que lo sigamos o algo así? Eso parece.
¿Qué debemos hacer, maestro? Honestamente, quiero regresar a encontrarme con Yu y Sea, pero, supuestamente una de las antiguas magias se encuentra aquí. Es posible que este tipo fantasma tenga algo que ver con eso. Es mejor no dejar que ninguna pista se nos escape, Eicharen. Muy bien, sigámoslo entonces. Tío voló hasta la cima de la montaña de escombros, dejó caer a Hajime y a Aiko, y se transformó de nuevo en su forma humana. Frunció el ceño al notar la mancha en su espalda, y sacó un juego de ropa de repuesto de su propio tesoro oculto. Hajime, también, cambió su ropa ensangrentada y manchada de vómito por algo limpio. Ah, lo siento. ¿Te ensucié la ropa? Aiko pareció encogerse en sí misma mientras se disculpaba. Vomitarle encima a alguien era una de las cosas más embarazosas que había. Aunque ni Hajime ni Tío parecían tan preocupados por ello, Aiko aún no podía superar sus sentimientos de vergüenza. Especialmente porque estaba aceptando el hecho de que podría estar enamorada de Hajime. Vomitar sobre alguien ya era bastante malo como para que fuese el tipo que te gustaba. Hajime no tuvo tiempo de esperar a que ella lo superara, así que decidió cambiar de tema. Lo siento, Sensei, pero vas a tener que venir con nosotros. No se sabe lo que podría pasar en el futuro, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Quiero saber qué es ese calvo. De acuerdo. Entiendo, iré contigo. Puso mucho énfasis en esa última frase. Hajime fingió que no se había dado cuenta, y continuó siguiendo al extraño hombre calvo. El hombre traslúcido se quedó delante de ellos, guiando a Hajime y a los demás por el laberinto de escombros. Después de unos 5 minutos de caminata, llegaron a su destino. El hombre se giró en silencio hacia Hajime y se puso en pie. ¿Qué eres exactamente? ¿Y qué quieres de nosotros? El calvo no respondió. En vez de eso, levantó un dedo y señaló más profundamente entre los escombros. Hajime no podía ver nada especial allí, pero estaba claro que allí era donde el hombre quería que fuera. Dándose cuenta de que no llegaría a ninguna parte interrogando al hombre, Hajime asintió a Tío y empezó a caminar. Al llegar al lugar indicado, los escombros a su alrededor comenzaron a flotar. El suelo comenzó a brillar. Miró hacia abajo y vio una de las crestas del laberinto tallada en el suelo. ¿Eres uno de los liberadores? Al terminar su pregunta, la luz del suelo lo envolvió. Un segundo después, estaban en una habitación desconocida. No era muy grande. Las paredes estaban pintadas de negro, y había un círculo mágico en el centro. Al lado del círculo había un viejo pedestal, y encima de ese pedestal había un libro. Parecía que habían sido teletransportados al final del laberinto. Los tres se acercaron al círculo mágico. Aiko miró a su alrededor, obviamente confundida por lo que estaba pasando. Hajime cogió su mano y miró a Tío. Los dos asintieron el uno al otro y entraron en el círculo mágico, Aiko siguiéndoles. Hajime se preparó para la habitual lectura de la memoria que tuvo lugar cuando se metió en uno de estos. Sin embargo, esta vez fue diferente. Sentí como si la prueba de memoria estuviera llegando mucho más profundo en su cerebro, y gimió de dolor. Le preocupaba haber caído en una trampa, pero esa preocupación desapareció un segundo después. Fue verificado como alguien que había conquistado este laberinto, y la antigua magia del libertador de este laberinto fue impresa en su mente. ¿Magia espiritual? Eicharen. Parece que esta magia te permite interferir directamente con las almas de los demás. Ahora lo entiendo. Así es como Milei pudo transferir su alma a ese golem. Aiko se acuclilló y agachó la cabeza. Era la primera vez que recibía magia antigua, y la experiencia de que algo se grabara directamente en sus recuerdos era desconcertante. Hajime la miró durante unos segundos por el rabillo del ojo, antes de acercarse al altar cercano y coger el libro que tenía encima. Él hojeó las páginas. Parecía un memorándum dejado por Laus Barn, el creador de este laberinto. Fue escrito de manera similar al diario de Oscar Orcas. El memorándum detallaba la vida de Laus con los liberadores, y lo que hizo con su vida. Como Hajime tenía poco interés en las vidas de los liberadores, lo hojeó. El legado de Laus Barn no le interesaba en lo más mínimo. El memorándum mencionaba por qué no había dejado su alma atrás en este mundo como lo había hecho Milady, y de que se había arrepentido, pero Hajime saltó por esas secciones. Al final, explicaba las condiciones necesarias para despejar su laberinto. Primero, tenías que haber despejado al menos 2 laberintos. Segundo, necesitabas renegar de los dioses de este mundo. Tercero, necesitabas haber derrotado a alguien bajo la influencia directa de Dios. Solo entonces aparecería la aparición fantasmal de Laus y guiaría a los aspirantes a esta sala. En otras palabras,
El tema de este laberinto era poner a prueba la determinación de los desafíos. Necesitaban probar que su deseo de derrocar a los dioses era inquebrantable. Hajime adivinó que, si hubieran tomado la ruta normal a través de la montaña, se habrían enfrentado a una serie de pruebas que probaron su determinación. Aunque Aiko no había renegado oficialmente de los dioses de este mundo, siempre había dado prioridad a sus estudiantes sobre los demás. Además, había contribuido a la destrucción de la catedral principal. Eso había sido suficiente para que Laus la considerara también como una conquistadora oficial de este laberinto. La mayoría de los residentes nativos de este mundo tendrían dificultades para cumplir con las condiciones de Laus, pero para Hajime y los demás, era fácil condenar a los dioses. Hajime se llevó el anillo y el libro de Laus. Aiko se había recuperado de la conmoción de que le examinasen la mente, y el asunto había terminado, así que los tres volvieron al círculo mágico que les había traído aquí. El escudo de Lausbarn resplandeció y regresaron a la montaña. ¿Estás bien, Sensei? Sí. Creo que puedo arreglármelas. Aunque me sorprende que exista tal magia. Si hay algo como esto ahí fuera, entonces tal vez la magia que puede llevarnos de vuelta a Japón también existe. Aiko se frotó la sien y asintió. Los acontecimientos de los últimos días la habían afectado, pero estaba entusiasmada con la perspectiva de encontrar un camino alternativo a casa. Bien, sabemos dónde está el laberinto ahora. Vamos a reunirnos con Yu y Sea y traerlas de vuelta aquí. Casi lo olvido. La capital está siendo atacada ahora mismo, ¿no? Espero que todos estén bien. A instancias de Hajime, los tres empezaron a descender de la montaña. El tiempo era corto, así que saltaron desde el acantilado donde normalmente estaba el ascensor. Esa sección había sido tallada lisa, por lo que no había que preocuparse de golpear rocas sobresalientes. Aiko gritó durante todo el camino, pero tanto Hajime como Tio la ignoraron. Aterrizaron a salvo, aunque Hajime tuvo que apoyar a Aiko ya que sus piernas se habían rendido. La capital estaba inundada de llamas, pero la primera prioridad de Hajime era llevar a Aiko a un lugar seguro. Así que ignoró los gritos que venían de las calles y se dirigió al palacio, planeando encontrarse con Kouri y Liliana. Cuando llegó al punto de encuentro, encontró a Kouri muerta en el suelo, con una espada saliendo de su pecho. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.